para escuchar la palabra del Señor, les invito a que vayamos a nuestras Biblias, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gracias, amado Señor, te damos por tu palabra y te pedimos que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Bueno, continuando con el discipulado que hemos venido desarrollando cada miércoles en esta iglesia, continuamos con el capítulo 2 de esta serie de doctrinas cristianas, en donde hemos podido desde la semana pasada iniciar a estudiar lo que se llaman las doctrinas secundarias o de segundo nivel. Ya desde el mes de octubre hasta a comienzos de este mes estuvimos estudiando las doctrinas fundamentales, cardinales de la fe cristiana, esas doctrinas que son la base del cristianismo, como es la Trinidad de Dios, ¿cierto? La salvación por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, la resurrección de Cristo y de todos los santos, la segunda venida de Cristo. Estuvimos estudiando muchas de estas doctrinas primarias, fundamentales, en las que todos los cristianos, llámense cristianos reformados o liberales, o cristianos pentecostales o carismáticos, sea cual sea la denominación, creemos en esto mismo, estas doctrinas fundamentales. Cualquiera que niegue estas doctrinas, por ejemplo la Trinidad o que Jesús es Dios, no se puede llamar cristiano. Por eso miramos muchas religiones pseudo cristianas, como la de los testigos de Jehová, los adventistas, que niegan la divinidad de Cristo, que niegan al Espíritu Santo como una persona. Ya no podemos hablar de grupos cristianos como tales porque niegan estas doctrinas fundamentales. Pero las doctrinas secundarias, las que estamos nosotros estudiando, estas doctrinas hay mayor libertad. Aquí hay algunas diferencias en medio del pueblo cristiano. Y dijimos que estas doctrinas son fundamentalmente 6, que enumeramos la vez pasada. Y la primera de estas doctrinas es la que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de la doctrina de la iglesia, su gobierno y organización eclesiástica. Y vamos a mirar en esta noche lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es una pregunta que muchos contestarían, tal vez no muy acertadamente, pero hoy a la luz de las Escrituras vamos a entender lo que es la iglesia de Cristo,
La iglesia de Cristo. Esto es uno de los temas más polémicos de la historia. Han habido muchas discusiones alrededor de este concepto de lo que es la iglesia y hay muchas posiciones, muchos puntos de vista, algunos más bíblicos que otros. Pero antes de ver lo que es la iglesia, vamos a mirar en primer lugar lo que no es la iglesia. Porque hay un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Entonces primero que todo vamos a mirar lo que no es la iglesia. Y la iglesia en primer lugar no es una estructura, no es un edificio. Generalmente nosotros, por la religión tradicional, pues hemos aprendido que la iglesia es un lugar, es un templo físico en donde vamos a adorar al Señor, vamos a la iglesia. Y muchas personas creen equivocadamente que la iglesia son los ladrillos, es el lugar físico, pero no es así. Y vamos a mirar por qué ahorita, más adelante. En segundo lugar, la iglesia no es una institución humana, aunque está compuesta por seres humanos. No es una institución humana. ¿Por qué? Porque la iglesia no fue fundada por los hombres. Como algunos dicen, fue fundada en Roma. No, la iglesia no fue fundada en Roma. Fue en Jerusalén. Y fue fundada por Jesucristo. Cuando levantó a 12 hombres, llamados los apóstoles, que levantaron otros discípulos, y en Hechos capítulo 2 llega el Espíritu Santo, inaugurándose una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, y ahí comienza la iglesia de Cristo, que ahora vamos a mirar detenidamente. Entonces, ¿quién funda la iglesia? Jesucristo. Por eso es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de fulano de tal, de sutano. Es la iglesia de Cristo. Porque es Cristo mismo el que la fundó. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre por nuestros pecados y resucita, ahí comienza la época de la gracia, la época de la iglesia, en donde Dios, de dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, levanta una nueva entidad que llamamos la iglesia. Pero vamos a ver. En tercer lugar, la iglesia no es una empresa, en el sentido de que, como lo entendemos hoy, como una empresa que, digamos, estamos en la empresa de Dios, en donde estamos ofreciendo un producto que es la palabra, el evangelio de Cristo, y en donde los clientes son la feligresía o las almas. No podemos mirarlo de esa manera. Puede funcionar muy similar a una empresa, pero no es una empresa como la que conocemos hoy en día en el siglo XX, XXI. Pero en el sentido de empresa como emprendimiento, estamos emprendiendo algo, pues en ese sentido sí, pero no en el sentido moderno del siglo XXI como una organización empresarial, no. La iglesia, como lo vamos a mirar, es un organismo vivo. Y no son los ladrillos, sino nosotros. Pero no me quiero adelantar todavía, estamos mirando primero lo que no es la iglesia. En cuarto lugar, la iglesia no es el reemplazo de Israel, porque hay una teología falsa que ha surgido desde el siglo XX hasta nuestros días, la teología del reemplazo, en donde dicen que Israel fue desechado por Dios y que ahora es la iglesia y no es Israel, y que la iglesia es el reemplazo de Israel. Otros llegan a decir, que es el otro extremo, que la iglesia es Israel y que Israel es la iglesia. Y vamos a mirar que eso no es así.
Cuando hablamos de Israel, estamos hablando del pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento, del Israel étnico. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando, como lo vamos a mirar en este estudio, de todas aquellas personas que hemos creído en Jesucristo, que hemos nacido de nuevo y hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como lo vamos a estudiar. Entonces hay una diferencia, son dos entidades diferentes. Israel es el pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento, y la iglesia es un pueblo que Dios saca de judíos y de gentiles, que Dios trata en esta nueva dispensación, la dispensación de la gracia, como lo vamos a mirar. Entonces, ahora sí, ya miramos lo que no es la iglesia. La iglesia no es una estructura, la iglesia no es una institución humana, es una institución divina. La iglesia no es una empresa, la iglesia no es el reemplazo de Israel. También es el desarrollo de lo que es Israel, porque Israel es un tipo y sombra de lo que sería la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia viene del vocablo eclesia con K, o eclesía, proviene de ek, que significa salir de hacia a, y kaleo, está ek, y la palabra kaleo, que de ahí sale la palabra eclesia. Ek significa salir de hacia a, y kaleo, que significa llamar, y tiene que ver con un grupo de personas llamadas de un lugar a otro. Entonces, en términos generales, la palabra iglesia es una congregación de personas que han sido llamadas afuera. Este término se utilizaba mucho en la civilización griega cuando llegaba alguien por las calles y empezaba a decir reunión, reunión. Tocaban o una trompeta o salían a vociferar en las calles. Lo que decían ellos es eclesia, eclesia o eclesía. Es decir, salgan afuera y reunámonos. Eso es lo que significa la palabra en general, eclesia. Que se puede utilizar este término en, digamos, en un grupo de personas que no tienen que ver con lo religioso. Por decir algo, en una empresa se llama a los empleados a una reunión. Entonces salen de las oficinas a tener una reunión en un auditorio. ¿Qué están haciendo ahí? Eclesía. Están llamando a un grupo de personas para que se reúnan para un determinado fin. Entonces, ya entendiendo lo que es la palabra eclesia o eclesía en el griego, podemos saber y entender lo que es la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es un grupo de personas que son llamadas por Cristo a salir del mundo para servir a Dios. Usted y yo, que estamos aquí, hemos sido llamados por Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia, que nos habla de arrepentirnos, que nos habla de creer en el Evangelio de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida eterna. Todos nosotros fuimos llamados por Cristo a salir afuera del mundo. Todos. El Señor todos los días, a través de su iglesia, a través de muchos predicadores en diferentes épocas, ha estado llamando al hombre al arrepentimiento, a que crean en Jesucristo para ser salvos. ¿Qué está haciendo el Señor desde hace 2000 años? Llamando al hombre al arrepentimiento y a que crean en Él.
Está diciendo eclesía, eclesía. Lo que hacían los griegos en la antigüedad. Pero no todos son escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que creen a este evangelio. Y esos son los que hacen parte de la eclesía, de la iglesia de Cristo. ¿No me entienden? Usted que ha creído en este evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que Él resucitó al tercer día según las Escrituras, usted y yo que hemos creído a este evangelio, que Cristo muere por nuestros pecados y que resucita para darnos vida eterna, todos nosotros hemos sido llamados por este evangelio y hemos creído, y ahora hemos sido incorporados en la iglesia de Cristo, en la iglesia. Usted y yo somos ahora la iglesia de Cristo. Amén. No diga este lugar que es la iglesia. La iglesia es usted y yo. Cada uno de nosotros somos iglesia. En el Antiguo Testamento miramos que todo lo que miramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Abraham y de Abraham saca a Isaac, Jacob, de donde salen las 12 tribus de Israel, y sale la nación de Israel, ¿cierto? Y ellos primero, a través de Moisés, levantan el tabernáculo de Moisés, que simboliza, es un tipo y sombra del cuerpo de Cristo. Pero luego, cientos de años después, Salomón levanta el templo, que era un lugar físico. El templo, ese templo era una figura y sombra de lo que vendría a ser nosotros. En el Antiguo Testamento era un lugar físico, el templo. Ahora el templo somos nosotros. Somos el templo de Dios. Porque en el momento en que usted y yo creímos en el Señor Jesús, en este evangelio, vino el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nos selló. Efesios 1, 13 y 14. El Espíritu Santo entra a nuestra vida y nos sella, así como sellan el ganado. ¿Cierto? Este sello, ¿qué significa? ¿Qué es el Espíritu Santo? Que le pertenecemos a Dios. Y significa que ahora que le pertenecemos a Dios, somos guardados por Él porque somos de Él. Entonces ahora el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de cada uno de nosotros, que somos el templo de Dios. Primera de Corintios 6, 19. ¿No sabéis que el templo de Dios es el Espíritu, es el cuerpo de ustedes? Dice Pablo. ¿No sabéis ustedes que el templo de Dios sois vosotros? Ya no es un lugar físico, ahora es nuestro cuerpo. Este cuerpo es morada de Dios, si realmente eres un verdadero cristiano. ¿Va entendiendo usted? Usted y yo tienen morando dentro de sí al Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que estuvo en Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, ese Espíritu que le levantó de los muertos con el poder de Él. Usted y yo somos morada del Espíritu Santo. Por eso este cuerpo debemos nosotros santificarlo, apartarlo para el servicio de Dios. Antes este cuerpo era utilizado para el pecado. ¿Cuántas cosas no hicimos con este cuerpo, cierto? Fumamos, adulteramos, fornicamos, metíamos alcohol, humo,
Usted hacía con este cuerpo lo que quería, ¿cierto? Lo maltrataba, hacía muchas cosas terribles. Usted y yo practicábamos el pecado. Pero ahora que hemos creído en el Señor y hemos sido perdonados por nuestros pecados y hemos sido librados del poder del pecado, ahora hemos sido libres por el Señor para servirle ya no más al pecado, como dice Romanos capítulo 6, sino que ahora le servimos con nuestro cuerpo al Señor. Y en este cuerpo está el Espíritu de Dios, que nos lleva a toda verdad, a la palabra de Dios, nos enseña las Escrituras. Es el Espíritu Santo que nos redarguye cuando pecamos, también nos consuela, nos fortalece cuando estamos en momentos difíciles. ¿Cuántos momentos difíciles hemos pasado nosotros, cierto? Y algunos de nosotros estamos pasando situaciones duras, pruebas. Bueno, usted no tiene que buscar a Dios. Ay, Dios, allá está en el cielo. Sí, Dios está en el cielo, el Padre y el Hijo a su diestra. Pero el Espíritu Santo ha sido enviado y ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese Espíritu vive dentro de nosotros. Entonces, cuando usted está débil, atribulado, triste, lo que tiene que hacer es que orar, hablar con Dios en el nombre de Cristo Jesús, pedirle al Espíritu Santo que le muestre la verdad, que le ayude a entender muchas cosas, porque a veces no entendemos las cosas que nos pasan. Tremendo, ¿cierto? Pero ahí está, el Señor no nos ha dejado huérfanos. El Señor vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Eso somos nosotros. Pero para entender lo que Dios ha hecho desde la antigüedad para llegar a la iglesia, tenemos que entender que Dios en la antigüedad escoge un pueblo a partir de Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham, de Ur de los Caldeos. Este hombre salía de una región, la región de los Caldeos, que es lo que actualmente es Irak. O sea, Abraham era iraquí, hablándolo en términos modernos, de la antigua tierra de Canaán. Se lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llama. Y este hombre que fue llamado por Dios le cree a Dios, y por eso fue declarado justo, sin haber hecho ninguna obra que se mereciera ser justificado. Él creyó, y por cuanto él creyó, Dios lo declaró justo. Y este hombre empieza a caminar. Era un anciano de 75 años cuando Dios lo llamó. No podía tener hijos. Abraham tenía una esposa, Sara, que era contemporánea con él, media hermana de él, y no podían tener hijos. Pero Dios le dijo: de ti sacaré descendencia. Y Abraham creyó. ¿Pero cuánto tuvo que esperar? 25 años. Casi 25 años para que la promesa se cumpliera. Abraham creyó, aunque tuvo su tropiezo ahí con su mujer, porque pues ahí se adelantaron, y pues ustedes conocen la historia. Abraham se mete con una egipcia, con una sirvienta, porque en ese entonces era costumbre que cuando una mujer no le podía dar hijos a su esposo,
podía tenerlo a través de su sirviente. Y pues Abraham ni corto ni perezoso, ¿cierto? Una joven. Y salió Ismael, de donde salen los árabes, que han sido enemigos de Israel durante toda la historia. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, pues, para seguir, no alargando el cuento, bueno, Abraham tiene a Isaac a los 100 años, Sara tenía 99. Y de Isaac sale Esaú y Jacob. Esaú fue un hombre impío, nunca creyó a Dios. Desde el vientre de su madre, desde el vientre de Rebeca, dice la Biblia en Romanos 9 que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob desde antes de nacer. ¿Cómo así? Sí, así dice la Biblia. Dios ya conocía lo que iba a ser Esaú y Dios ya conocía lo que iba a ser Jacob, que para Dios no hay pasado, presente ni futuro. Jacob sí fue un hombre de fe, creyó, y de Jacob salen las 12 tribus de Israel, de la cual se forma la nación de Israel. Llegaron unos 75 a Egipto cuando salieron Jacob con sus 12 hijos y toda su familia. Unos 75 llegaron a Egipto. Ahí se multiplicaron como conejos. Ya eran casi 2.400.000 años después, siendo ellos esclavos en la nación de Egipto. Dios liberta a esta nación y empieza a tratar con esta nación. Dios toma primero a un hombre y toma su descendencia, de la cual saca a un pueblo, al pueblo de Israel. Dios escoge a este pueblo. ¿Por qué no escogió a los italianos? ¿Por qué no escogió a los españoles, a los colombianos? Porque él tenía que escoger un pueblo. Y escogió a Israel, no porque Israel fuera mejor, sino porque tenía que escoger a un pueblo. Y tomó este pueblo, que era descendencia de Abraham, que fue un hombre que le creyó a él. Y a través de este pueblo, Dios trae al Mesías. Pero este pueblo de Israel, durante toda la historia que Dios trató con Israel, este pueblo fue contumaz, rebelde, no le quiso creer a Dios en el desierto, violaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Era un pueblo duro. 40 años quedaron dando vueltas en el desierto después que salieron en Egipto. No entraron a la tierra prometida, sino los hijos de ellos, la nueva generación que salió de Egipto. Y llegan a la tierra prometida y ahí se establecen. Pero este pueblo durante toda la historia cae en pecado de idolatrías, cae adorando otros dioses, cometiendo pecados terribles, violan el pacto. Y Dios se cansa de este pueblo y se divorcia de Israel. Dios se divorcia de este pueblo. Y duraron 400 años sin que Dios hablara a Israel. Hasta que llegó Juan el Bautista, quien vino a preparar el camino al Mesías. Y llega el Mesías, Jesucristo, y no le creen. Israel no le cree, no recibe al Mesías. Y hasta el día de hoy no creen que Jesús es el Mesías. Hay muchos judíos que se han convertido a Yeshua Mashiach, a Jesús el Mesías. Un grupo numeroso de judíos que han creído en el Señor, pero ellos como nación no han creído en el Mesías. Sin embargo, Dios saca a la iglesia de este pueblo, pero ya no solamente compuesta por Israel, por el Israel étnico, sino también de todas las naciones y de dos pueblos
del pueblo de Israel y de los pueblos gentiles, Dios saca a la iglesia. Mire lo que dice aquí en este pasaje de Efesios 2 del 11 al 15. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, está hablando a nosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, es decir, no pertenecíamos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la circuncisión, que era una marca en el cuerpo que llevaban los hombres, que era la señal del pacto que Dios había hecho con ellos, desde Abraham. ¿Sí? Entonces, nosotros éramos ajenos a las promesas, a los pactos, éramos incircuncisión, no hacíamos parte del pueblo de Israel. Pero mire lo que dice el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Usted y yo estábamos ¿cómo? Sin el Señor, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos todos los gentiles, porque Dios primero trató con Abraham y luego con Israel solamente. Es más, cuando Jesús caminaba por las aldeas, ¿se acuerdan ustedes cuando se acercó una mujer sirofenicia? ¿Y qué le dijo Jesús? Yo no he venido a ustedes, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan? Los que han leído los evangelios. Porque Jesús no vino al mundo, Él vino a Israel, a las ovejas perdidas de Israel. En Juan 1, versículo 12, del 11 al 12 dice: a los suyos vino, pero los suyos le menospreciaron. Jesús vino a Israel, y ¿qué hacen con el Mesías? Lo rechazan y lo matan. Qué tremendo. Y no lo reconocen hasta el día de hoy ellos como nación. Cuando un judío se convierte al cristianismo, ¿sabe lo que hace la familia? Lo deshereda. Lo sacan de la familia, no le vuelven a hablar, le quitan la herencia que le pertenece. No tiene parte en la sinagoga. Ese era el precio que pagaban los judíos del primer siglo y muchos judíos actualmente, muchos israelitas. Tremendo, el precio era bien alto. Pero mire, el Señor Jesús, al venir a su pueblo, al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, al rechazarlo, mira lo que pasa. El versículo 13. Vamos a leer el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A los suyos vino, los suyos le despreciaron. Juan 1:11. ¿Qué hace el Señor Jesús? Bueno, al morir en esa cruz por nuestros pecados, Él muere por todo el mundo. No solamente por Israel, sino por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree, Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se abre la puerta a todas las naciones. Y los que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. ¿Se acuerda que Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Es decir, a través de Abraham y su simiente vendría el Mesías, que abriría la puerta a todas las naciones, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Los judíos, ellos creyeron ser el pueblo, el único pueblo consentido. No, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Los gentiles, ellos, esos son pecadores. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Que los israelitas
no son los que descienden en la carne de Abraham, sino aquellos que creen. Y usted y yo, en Cristo Jesús, somos israelitas en ese sentido, israelitas espiritualmente. Porque el verdadero israelita, como dice Romanos 2, 28 y 29, no es el que lo es externamente, no es de la circuncisión por ser de la carne, de la descendencia en la carne de Abraham. No, el verdadero israelita es el que lo es interiormente. Romanos 2, 28 y 29. El que lo es de corazón. Esos son los verdaderos israelitas. Cuando a Jesús le rechazaron, Jesús les contestó: ustedes creen que son hijos de Abraham. Les voy a decir que aún de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. El pueblo que no lo buscaba lo halló, que somos nosotros. El pueblo de Israel rechaza al Mesías. Entonces ahora, a través de Cristo, no solamente los judíos, sino todo el mundo, todas las naciones de la tierra tienen la oportunidad de creer y ser partícipes de esa ciudadanía. Y ahora usted y yo somos israelitas, espiritualmente hablando, y hemos sido acercados a Él por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, del pueblo judío y de los pueblos gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, o sea, de los judíos y de los gentiles, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, que somos nosotros, todos los que hemos creído. Y ahí nace la iglesia. Algunos pues dicen: no, la iglesia es del Antiguo Testamento. Sí, siempre ha existido la iglesia como congregación. Dios siempre ha tenido un pueblo. El pueblo de Israel lo tuvo. Esa era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de un grupo de personas, judías y gentiles, que Dios ha llamado del mundo, que salgan del mundo para servir a Dios. Impresionante. El Señor nos ha sacado del mundo, espiritualmente hablando. Algunos equivocadamente han tomado esto literalmente y se han vuelto ascetas, lo que es el ascetismo. Los monjes se van aparte por allá, aparte del mundo, porque Dios los llamó aparte del mundo. Malinterpretaron. Y bueno, y si todos nos vamos aparte, entonces ¿quién evangeliza? ¿Quién lleva el evangelio a las naciones? ¿Cierto? Entonces es absurdo. El Señor nos saca del mundo espiritualmente para que ahora le sirvamos a Él. Ahora la pregunta es: ¿Dios ha desechado a Israel? Entonces Dios, estos no me creyeron, desecharon a mi hijo Israel, y ahora la iglesia reemplaza a Israel, como dice la teoría del reemplazo, la teología del reemplazo. No. Pablo enseña en Romanos 11 que no ha sido desechado Israel para nada. Romanos 11, vayamos un momentico a Romanos capítulo 11, versículo 20. Romanos 11, versículo 20. ¿Sí han entendido hasta el momento? ¿Sí? Romanos 11. Bien, por su incredulidad, hablando de Israel, del Israel étnico, por su incredulidad fueron desgarradas, pero tú por la fe estás en pie. No te endurezcas, sino teme, le dice a los gentiles. O sea, los judíos por su incredulidad fueron desgarrados del olivo.
y hemos sido nosotros injertados, como dice aquí, en el lugar de ellos. Pero eso no significa que Dios haya desechado a Israel, de ninguna manera. Dice el versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y de hecho va a ser así, porque un día ellos van a creer en Jesús como nación, quedará un remanente fiel y creerán en el Mesías. Por eso dice Romanos 11, 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte porque no todos no han creído, algunos han creído, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez que Dios termine de tratar con su iglesia, cuando se la lleve en el arrebatamiento, en la última semana de Daniel, en la semana 70ª, en esa semana Dios va a comenzar a tratar nuevamente con Israel. Y al finalizar esos 7 años de tribulación que vienen sobre la tierra, ellos van a creer. Cuando miren al que traspasaron, como dice Apocalipsis 1:7, van a mirar al que viene en las nubes y ellos van a creer, y se celebrará lo que se llama la fiesta, una de las fiestas que ellos celebran, desde la fiesta de la expiación por los pecados. De ellos lamentarán a la lamentación y creerán como nación al Mesías cuando Él venga por segunda vez. Y cuando Él llegue ahí al monte de los olivos, según Zacarías 12, 13 y 14, que hará una cruz, Él efectuará el juicio de las naciones, separará a los cabritos de las ovejas y tratará con Israel. Israel será salva, el remanente, los que crean en Él. Y Dios limpiará la iniquidad de ellos y estarán delante de Él. Y los 12 apóstoles reinarán en las 12 tribus de Israel, sobre las 12 tribus de Israel. Y la iglesia reinará juntamente con Jesucristo. Ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Dios está tratando con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y antes de terminar, quiero llevarlos a estos pasajes para que entendamos, para terminar, lo que es la iglesia. Entonces, ¿quedó claro la diferencia entre iglesia y Israel, cierto? Bien, yo quiero terminar acentuando lo que es la iglesia. Ya hemos dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiero llevarlos a Romanos 12:5. Vamos rápidamente a Romanos 12:5, ya para ir terminando porque se nos acabó el tiempo. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Siendo muchos, ¿cuántos son en la iglesia de Cristo? Muchísimos, millones de personas, pero somos un solo cuerpo, es lo que está diciendo Pablo. 1 Corintios 10:17. 1 Corintios 10:17. Un poco más adelante, no se me vaya a perder. 1 Corintios 10:17. Dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Otra vez, el mismo concepto, somos un cuerpo. 1 Corintios 12:27. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué somos nosotros? La iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia se le compara a un cuerpo. Cuando hablamos de un cuerpo, hablamos
de muchas partes, pero de una unidad. Así somos la iglesia. Somos muchos, pero somos uno solo en Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y también la Escritura nos habla que la cabeza es ¿quién? Cristo mismo. Y Efesios 4:14, perdón, 4:12. Efesios 4:12. Efesios 4:12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, usted y yo nos estamos edificando con nuestros dones. Yo aquí los estoy edificando con los dones que Dios me ha dado del Espíritu. Y la iglesia es como una edificación, no solamente un cuerpo, se compara a un cuerpo, sino a una edificación que va siendo construida, cuya piedra principal, como dice Efesios 2, es Jesucristo, y los cimientos, los apóstoles y profetas. Eso es la iglesia. Hermanos, usted hace parte de esta iglesia local. Palabra de vida, iglesia cristiana, palabra. Esta es la iglesia local, pero hacemos parte de la iglesia universal. La iglesia universal la componen todas aquellas personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos nacido de nuevo. Pero la iglesia local la componen gente nacida de nuevo y gente que no es nacida de nuevo. Entonces hay dos conceptos: la iglesia universal de Cristo, están todos aquellos que hemos creído en el Señor, y está la iglesia local, en donde hay trigo y cizaña. No todos son del Señor. Algunos creen y nacen de nuevo, hay otros que nunca van a creer aún dentro de la misma iglesia, y que van a quedar, cuando venga el Señor por su iglesia, van a quedar aquí en la tierra, en el arrebatamiento de la iglesia, porque no eran cristianos. Amén. Entonces, usted tiene la bendición, y con esto quiero terminar, de hacer parte, primero que todo, de la iglesia universal de Cristo, al haber creído en el Señor. Pero también tiene la bendición de hacer parte de una iglesia local. Es muy importante que usted haga parte de la iglesia, de una iglesia local. ¿Por qué? Porque en la iglesia local a usted lo van a discipular, le van a enseñar la palabra del Señor. Por eso existe este grupo, esta reunión de discipulado, donde usted va a empezar a ser enseñado, a ser formado como un discípulo, en donde usted va a tener a un pastor que lo va a ir dirigiendo con la palabra de Dios. Usted va a poder pedir consejo, va a pedir oración, y todos los hermanos vamos a estar orando por usted. ¡Qué ventaja es de hacer parte de una iglesia local! Por eso yo les digo y les animo a que sigan asistiendo, a que sigan discipulándose. Esto es bien bonito, y que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Por quién? Por su iglesia. Va a ser sacada, y ahí va a empezar a tratar nuevamente con Israel. Pero nosotros nos vamos. Qué bonito, ¿cierto? Usted y yo, preparémonos. No siga distraído en las cosas del mundo. Siga caminando en pos del Señor, del buen pastor. Nosotros somos las ovejas del Señor. Nosotros tenemos que ir caminando en pos del buen pastor. Por eso yo les digo bienvenidos, en especial usted que es nueva. ¿Cómo es su nombre? Sandra Milena. Sandra Milena, bienvenida a esta iglesia. Palabra de vida, que el Señor le siga guiando. Y así hemos llegado alguna vez nosotros, por primera vez, a un lugar así. La idea es seguir asistiendo, seguir creciendo en el Señor. Vamos a orar, vamos a colocarnos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha dado. Gracias, Señor, por tu iglesia.
Gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor. Antes andábamos lejanos a toda promesa, a toda ciudadanía, a la ciudadanía de Israel, Señor. Pero hemos sido cercanos por tu sangre. Cuán agradecidos estamos, Señor. Gracias, Padre. Y de lo que tú, Señor, nos has dado, hoy te damos a ti, a tu obra, Señor, para que tu obra siga creciendo, podamos llevar este mensaje a otras personas. Dile al Señor: Señor, hoy te presento mi ofrenda, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice y recibe mi ofrenda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden depositar. Y cerremos nuestros ojos en esta noche. Demos gracias al Señor, porque usted ha sido llamado y usted ha sido escogido. Usted ha sido una persona que ha creído, por eso está en este lugar y que ahora hace parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Ahora hacemos parte de sus huesos, de su carne. Ahora hacemos parte de Él. Oh Señor, gracias, Padre. Antes estábamos lejanos. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Señor ahora nos ha acercado por su sangre y hacemos parte de esa ciudadanía de Israel, de los pactos de la promesa. Ahora ese Dios que era antes de Israel, ahora es nuestro también. Ahora tenemos un Dios grande, poderoso. Y todas las promesas en Abraham son ahora de nosotros, porque ahora por la fe somos hijos de Abraham. Somos los verdaderos israelitas, espiritualmente hablando, en ese sentido. Aunque Dios no ha desechado al Israel étnico, ellos van a reconocerlo como nación un día. Serán restaurados como nación, como dice Romanos 11. Gracias, Señor, por esa obra. Levanta tus manos en esta noche y dile: Señor, gracias. Tócame, Espíritu Santo. Lléname, fortaléceme. Si tú no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, abre tu corazón al Señor y dile: Señor, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento de mi maldad y me vuelvo a ti, creyendo que tú moriste en esa cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Creo, Señor, en esa cruz. Hoy quiero reconciliarme contigo y hacer la paz contigo en esa cruz, para poder gozar de esa paz tuya. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesús. Y te pido que de ahora en adelante seas tú tomando el control de mi vida, de mi familia, Señor. Que seas tú haciendo la obra en mí, en mi casa, Señor. Fortaléceme, vivifícame. Dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eche toda su ansiedad sobre el Señor, todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades. Descansen en el Señor. Vengan a mí, dice el Señor. Vengan, iglesia,
Todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es nuestro reposo. Cristo Jesús es nuestro reposo. Ven y descansa en el Señor. Y dile: Señor, fortaléceme, trae esa paz a mi corazón, esa paz que yo necesito para vivir, Señor, una vida junto a ti, Señor, siendo dirigido por ti. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos en las pruebas y dificultades que estamos pasando, Señor. Sosténnos fuerte y guárdanos de todo mal, de toda enfermedad. Provéenos en tu gracia de todas las cosas que necesitamos. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, Señor. Bendice esta iglesia, Padre. Gracias por esta iglesia que tú nos has dado, por esta iglesia local, Palabra de Vida. Gracias, Señor. Gracias. Bendice, Señor, a tus hijos y sigue obrando en cada uno de ellos, porque te lo he pedido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a finalizar con una alabanza.